¿Cómo es posible que el ser humano tiene miles de años de evolución y no ha podido deshacerse de algo tan destructivo e inútil como las emociones negativas? El creador o la selección natural deben de estar mal para permitirlo, ¿cierto? O más bien será que el ser humano debe entender la gran diferencia entre negativo y desagradable. Hola, hoy hablaremos sobre lo que las personas llaman emociones negativas, y por ser negativas, como siempre, nos queremos deshacer de ellas y las tachamos de malignas. Sin embargo, hoy aprenderás una vez más que para lograr la plenitud debes ir más allá del cuento del bueno y el malo, para poder ver la realidad que hay en el mundo emocional y erradicar por completo las emociones negativas, descubriendo lo que realmente son. Pues al terminar este video te darás cuenta que no tienen nada que ver con lo que la mayoría te cuenta. Los temas que tocaremos son mitos y realidades sobre las emociones. ¿Qué son en realidad las emociones negativas? Una alternativa para dejar de ver las emociones como positivas o negativas. ¿Cómo afrontar las emociones desechables más frecuentes? Y por último, ejercicio de inteligencia emocional. Empecemos reflexionando sobre lo que las personas llaman emociones negativas. La tristeza, la angustia, el miedo, el enojo son solo ejemplos. Me queda muy claro por qué las llaman así, pues son bastante desagradables y en muchos casos llegan a lastimar severamente a quienes las sienten. Yo tengo varios cuchillos en mi cocina y más de una vez me han lastimado, en especial cuando era niño o más joven me llegué a cortar con ellos y me causaron bastante daño y dolor. ¿Eso significa que los cuchillos son malos? ¿Que son negativos? O más bien es que en ocasiones fui descuidado con ellos o no tenía la experiencia para usarlos adecuadamente. ¿Crees que con las emociones pase algo similar? Cuando hablamos de emociones en general, muy pocas personas tienen idea de lo que son. Pareciera que la mayoría cree que son algo simplemente estético, como si estuvieran de adorno para hacernos sentir bien, o lo ven como algo celestial, que son incomprensibles y que solo sirven para sentirse. Y aunque todo esto suene muy bonito, la verdad es mucho más sencilla y mucho más compleja a la vez. Si tenemos estas ideas que la mayoría tiene, o si simplemente ni siquiera pensamos en lo que son y para qué son las emociones, lo más lógico es que no aprendamos a utilizarlas con maestría y al igual que el cuchillo, pueden llegar a lastimarnos. En realidad las emociones son capacidades adaptativas que tienen algunos seres vivos. Viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso, o aquello que te mueve hacia algo. Su objetivo, por lo tanto, es moverte, o en otras palabras, motivarte a que hagas o dejes de hacer algo. Por ejemplo, algunos mamíferos tienen esta misma capacidad adaptativa que los seres humanos y son capaces de sentir una emoción similar al amor, especialmente hacia sus crías. ¿Pero para qué? Pues para motivarlos a cuidar de ellas y resguardarlas. Podríamos dividir las emociones en 3 tipos según su objetivo. Las emociones reforzantes positivas son agradables y tienen como objetivo que repitas o cuides aquellas cosas que son buenas para ti o para tu comunidad. La alegría, el orgullo, la paz, la emoción son ejemplos de ellas. Las emociones reforzantes negativas son desagradables y te hacen sentir intranquilo. Tienen como objetivo que dejes de hacer, que ataques o que huyas de algo que pueda ser nocivo para ti, o que empieces a hacer algo que pueda ser benéfico. Es decir, te invitan a actuar para que alejes cosas malas o para que busques cosas buenas, pues te indican que en el momento en el que lo hagas, dejarás de sentirte mal. El miedo, el aburrimiento, el enojo, la anticipación son ejemplos de esto. Por último tenemos las emociones castigo, que también son desagradables pero te hacen sentir desanimado. Son causadas cuando te ha pasado algo nocivo y te motivan a que evites que se repita esta situación, así como a reflexionar sobre lo sucedido. La tristeza, la vergüenza y el remordimiento son algunos ejemplos. Como te puedes dar cuenta, todas las emociones tienen un objetivo, aunque el ser humano cuenta con otros elementos adicionales a las emociones como las creencias, las percepciones sociales, las expectativas y muchas cosas más que se mezclan con las emociones y las transforman en algo mucho más complejo, a veces para bien, a veces para mal. Con todo esto podemos decir que lo que hace que una emoción sea positiva o negativa no es la emoción en sí, sino la forma en la que lo utilizas. Si alguien te ataca y esto te produce un miedo que te hace huir o un enojo que te hace defenderte y al final de cuentas termina salvando tu vida, ¿cómo podemos decir que estas emociones son negativas? Por otro lado, si tienes una pareja que te está estafando, te quita tu dinero, pero que te hace sentir sumamente alegre y feliz por la forma en la que a veces te trata,
¿Cómo podemos decir que esa alegría es una emoción buena si está siendo utilizada por alguien para lastimarte? Con eso nos podemos dar cuenta que en realidad la forma de eliminar las emociones negativas es muy simple. Tan solo debemos aprender a utilizarlas, y en el momento en el que sepamos cómo sacar el mayor provecho a nuestras emociones, todas se volverán emociones positivas. Para gestionar estos recursos tan poderosos a los que llamamos emociones, los seres humanos tenemos una capacidad llamada inteligencia emocional, y esta es la que marca la diferencia entre que las emociones nos muevan hacia un camino de crecimiento o hacia un camino de destrucción, es decir, que sean positivas o negativas. Hay quienes creen que tener inteligencia emocional es nunca enojarse o siempre estar contento, y eso es un gran error. La inteligencia emocional es la capacidad de utilizar la emoción que más se adecue para responder a las circunstancias que se viven, de tal manera que faciliten alcanzar los mejores resultados posibles. Es por eso que si quieres desarrollar esta capacidad, debes aprender a gestionar todas tus emociones, incluso las desagradables. En lugar de hablar de emociones positivas o negativas, a mí me gusta hablar de emociones desechables y atesorables. Suena bastante raro, ¿no? Pues déjate explico qué significa cada una de ellas. Las emociones desechables son aquellas que se utilizan y se desechan. Emociones atesorables, aquellas que se viven, se recuerdan y se tratan de tenerlas siempre presentes. Con un pañuelo desechable lo que haces es utilizarlo y desecharlo. Lo mismo debería pasar con las emociones desechables, que son todas aquellas que erróneamente llamamos negativas. Lo que debes hacer con estas emociones es identificar el mensaje que te está mandando y en base a eso tomar la energía de la emoción para actuar de la mejor manera y por último desecharla, siguiendo adelante con tu vida. El problema es cuando guardamos estas emociones, lo que genera muchos perjuicios, pues empiezan a corromperse transformándose en sentimientos que son verdaderamente dañinos. El miedo se puede convertir en fobia, el enojo en odio, la tristeza en depresión, y esto es lo que debemos evitar. Cuando te enfrentas a una emoción desechable, debes entender que tiene un mensaje para ti y debes aprender a identificarlo si deseas liberarte de esta emoción. Si en lugar de esto te pones a huir de la emoción por ser desagradable, simplemente no se va a ir. Y si insistes en taparla o ignorarla, se puede transformar en un serio problema de salud mental e incluso física. Por eso veremos algunas de las emociones desechables más comunes y lo que generalmente te quieren decir. De esta forma, cuando se te presente, ya tendrás una idea de cómo afrontarlas y cómo utilizarlas. El enojo te quiere decir que algo está pasando que pone en riesgo tu bienestar o tus intereses. Es muy claro lo que te invita a hacer, te invita a que luches. La clave está en que te centres en luchar por resguardar tus derechos, más que en agredir a quien crees que te está atacando. Con esta emoción debes tener cuidado de evitar dos cosas. Por un lado, analiza lo que te está causando esta emoción y procura utilizar la gran energía y fuerza que te da esta emoción usando la cabeza y tus capacidades de discernimiento y reflexión, pues muchos cometen el error de permitir que el enojo los controle en lugar de ellos controlar el enojo. También ten cuidado de quedarte callado o ignorar tu enojo solo por querer evitar conflictos. Recuerda que si tú eres quien maneja la emoción, puedes expresarla de una manera adecuada en la cual ni te quedas con la emoción embotellada, pero tampoco despotricas con los demás. La tristeza te invita a que reflexiones sobre tus errores presentes y pasados. Si te sientes triste y no sabes por qué, muy probablemente se debe a que algo en tu vida actual no está funcionando de la forma en la que debería, y tu ser te lo está dejando saber a través de la tristeza, por lo que no se irá hasta que te des cuenta qué está pasando y actúes para resolver y hacer un cambio en tu vida. En el momento en el que realices ese cambio, la tristeza se irá, o por lo menos se reducirá considerablemente. El miedo te indica que algo te puede hacer daño. Sin embargo, debes cuestionarte si realmente hay algo que te pueda dañar en aquello que te da miedo. Si tus capacidades reflexivas te dicen que no, enfréntate a eso que te da miedo, pues el principal riesgo de esta emoción es que si huyes una vez de lo que te atemoriza, la segunda vez será más fácil que decidas volver a huir. Es decir, entre más huyas de lo que te da miedo, más difícil será enfrentarlo en el futuro. La ansiedad o nerviosismo generalmente es una derivación del miedo. Sin embargo, he descubierto que muchas veces cuando alguien tiene poca capacidad para identificar sus emociones, simplemente las identifica como ansiedad o nerviosismo. Es por eso que en muchos casos estas emociones te están invitando a que explores en verdad lo que sientes y trates de identificar y comprenderlo.
pues si no lo haces no podrás entender el mensaje que la emoción que realmente sientes te quiere dar y por ende no podrás resolverla.